Muy buenos días. Comenzamos, ¿no? Y a ver, regresaremos por aquí. Nos hemos quedado en la primera parte, ¿no? De hacer base de datos, pero ya desde Java. Si no me equivoco, hemos hecho la conexión, cómo conectarnos a la base de datos y desconectarnos, ¿no? Desde botones. Y lo otro que hemos hecho era, si no me equivoco, crear algunas tablas también, ya desde alguna ventana en Java, ¿no? Entonces sobre eso continuaremos. Justo esto, ¿no? Y hemos hecho estas conexiones y hemos visto los datos necesarios para hacer una conexión con base de datos. Y en nuestro caso utilizamos la librería, ¿no? O el driver si quieren, para manejar nuestras bases de datos MySQL. Para hacer la conexión, ya hemos visto, solo era esta línea de código, ¿no? Con el driver manager y get connection. Lo que hacía es conectarse con esta dirección, o bueno, a esta dirección, con ese nombre de usuario y esa contraseña. No, solo necesitaba esa línea de código, lo demás sale de forma automática. Y para la desconexión, igual, ¿no? Simplemente era cerrar con .close. ¿No? Entonces de esa forma hemos ido trabajando, ¿no? Y a eso le hemos agregado esta operación, ¿no? De crear una tabla. Y hemos visto que desde una ventana podemos crear alguna tabla. Y aquí lo que nos interesaba era el mensaje, ¿no? Que colocábamos dentro de este execute update. Todo lo que estaba aquí adentro lo colocábamos entre comillas y ahí colocábamos nuestras consultas SQL o nuestra instrucción SQL. Y lo que hacía este execute update, ejecutaba esa instrucción SQL. Y si no me equivoco, también hemos visto combinar, ¿no? Que no solo sea todo un mensaje. En algunos lugares cambiarlo y colocar alguna variable, ¿no? Y a través de cajas de texto empezar a personalizar los nombres o a personalizar nuestra tabla, ¿no? Si no me equivoco, hemos visto hasta ahí. Lo que nos faltaría son estos siguientes: insertar un nuevo registro, insertar, eliminar y actualizar o modificar. En realidad estos de aquí, esto para actualizar, para eliminar, insertar y es más para crear la tabla, todos son, el código es el mismo. Lo único que cambia es la consulta SQL. Esa es la única diferencia en toditos estos. Entonces iremos probando estos de aquí. Cómo vamos a insertar, ¿no? Y si ven un poco el código, de aquí lo que nos interesa son esas tres líneas de código. Crear el statement. Aquí también volvemos a, bueno, estamos haciendo en dos líneas, no podríamos hacerlo en una sola línea. Nuestro statement y ejecutar el execute update, ¿no? Son esas tres líneas y son las mismas que podemos utilizar aquí. Aquí también son las mismas tres líneas, aquí también y aquí también. La diferencia va a estar aquí adentro, en nuestra instrucción SQL. Entonces empezaremos a hacer este de aquí. Pero para eso, si no me equivoco, necesito
activar el servidor. Y verificamos si se mantiene activo, ¿no? Y podemos verificar en phpMyAdmin y ver con qué base de datos vamos a trabajar, ¿no? Mientras intenta abrir, y veremos de este otro lado. Si no me equivoco, esto es lo que hemos hecho, ¿no? La anterior. Un botón para conectarnos, otro botón para desconectarnos, un JLabel. Aquí es donde mostramos los mensajes, si se conecta o no se conecta, y hemos hecho esto más para crear una tabla, ¿no? Y le colocábamos el nombre de la tabla desde aquí, ¿no? Y de esto podríamos revisar un poco. Por ejemplo, nos estamos conectando con la base de datos que dice paralelo C. Entonces podemos trabajar con esa misma base de datos y veremos por aquí si está. Y esta, ¿no? Y está nuestro servidor. Aparentemente está activo, no tiene problemas. Y podemos ingresar al phpMyAdmin. No, y vamos a trabajar con esta base de datos, paralelo C. Y a ver, veremos la conexión. Y ya está, ¿no? De este lado buscamos esa base de datos que hemos creado. Aquí hay uno justo que dice paralelo C. Y aquí están todas las tablas que hemos creado. No, una tabla universitarios, FT, ABC, estudiantes, por ejemplo. ¿No? Y está en blanco. Entonces trabajaremos con esta base de datos que se llama estudiantes. Entonces, para repasar y hacer la primera operación, para insertar un nuevo registro, ¿cómo hacíamos aquí? Podíamos hacer con SQL y en SQL escoger insertar, ¿no? Y ya me da un pequeño ejemplo, una plantilla le llamaremos, donde puedo hacer esa operación de insertar un nuevo registro a la tabla estudiantes. Y justamente eso es lo que dice aquí, dice insertar en la tabla estudiantes. ¿Qué cosas voy a insertar en esa tabla? Esto lo puedo personalizar, ¿no? Aquí dice voy a insertar el nombre, apellido y el CI. Las tres columnas que tengo. Si yo quiero puedo utilizar solo uno, ¿no? Solo el nombre, por ejemplo. O solo nombre, apellido, o nombre y carnet, o solo carnet, o los tres. Luego le colocamos valores, values. Y aquí en este mismo orden colocamos los valores que va a tener. Por ejemplo, para el nombre le podemos colocar que sea ABC, por ejemplo. El apellido que sea DEF y su carnet que sea 1, 2, 3. ¿No? Así quedaría. Aquí le estoy pidiendo o estoy diciendo que voy a utilizar las tres columnas
y los valores que van a tener esas columnas son estos tres de aquí, ¿no? Y esto también tiene que coincidir. A veces nos va a salir error o no va a funcionar la consulta con el tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, este de CI. CI hemos puesto, si no me equivoco, de tipo entero. Entonces aquí el valor también tiene que ser de tipo entero, ¿no? No va a funcionar si le coloco alguna letra por ahí, ¿no? O algún decimal o algo, ¿no? Entonces tienen que coincidir también los tipos de dato. Para la columna nombre le hemos puesto que es tipo varchar, entonces le colocamos información de ese tipo de dato, ¿no? Y podemos probar, ¿no? Esta ya es nuestra primera consulta SQL y veremos si está bien, ¿no? Y me dice una fila insertada y hemos utilizado este código, ¿no? Y verificaremos. Regresamos a la tabla estudiantes y ya tengo ese registro ABC DEF 1, 2, 3. Eso es lo que hacíamos desde SQL, ¿no? Entonces ahora haremos algo muy similar, pero desde aquí, ¿no? Entonces para eso podemos colocar un botón. Haremos la parte más fácil, ¿no? Directamente al apretar este botón que se agregue un registro. Le pondremos insertar. Y le cambiamos un poco el tamaño para que se pueda ver. Y le agregamos código, ¿no? Y el código que debería ejecutar, creo que está por ahí, es este, ¿no? Esta es nuestra consulta SQL. Esto necesitamos ejecutar o que se ejecute este código al presionar este botón. Si presiono ese botón, debería insertar en la tabla estudiantes, en la columna nombre, apellido, carnet, estos valores, ¿no? Y es más, le cambiaremos, que sea una QW y este que sea AS y esto que sea 4 y 5, ¿no? Entonces necesito agregar esta información, necesito ejecutar esta consulta SQL. Entonces, para hacer eso, y es más, para acelerar, lo que necesitábamos era crear nuestro statement ST, ¿no? Que es de tipo statement. Y en realidad lo que estamos haciendo es crear este objetito, ¿no? De tipo statement y todo eso. Esa es la primera línea, la segunda y nuestra tercera es este de aquí. Y lo voy a copiar todo. Y vamos a borrar esto que no necesitamos. Y lo dejaremos así, ¿no? Son esas tres líneas los que necesitamos. Creamos nuestro objeto ST y con ST ejecutamos consultas SQL. La consulta SQL tiene que ir aquí adentro y tiene que ir entre comillas, como si fuese un mensaje, ¿no? En nuestro caso, esta era esa consulta. Entonces esto deberíamos pegarlo aquí adentro. Y esta como mensaje. Y algunos errores. Y en realidad es el código ya para proteger, ¿no? El try catch. Entonces solo necesitamos estas tres líneas para ejecutar instrucciones, bueno, consultas SQL. Y esto lo corregimos. Y ya está. Eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando presione este botón insertar, debería ejecutarse justamente
esta consulta SQL. Debería insertar estos valores QWAS45. Y es más, para ver si está funcionando, podemos copiar este mensaje. Me voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Cuando ejecute esa consulta, después de eso, que nos salga un mensaje que diga insertado. No, eso que sale. Y por aquí, por catch, podríamos sacar un mensaje, error y demás cosas, ¿no? Entonces lo haremos algo así simple. No, hasta ahí. Si todo está bien, debería funcionar. Primero deberíamos conectarnos, verificar si se conecta. Y está bien, ¿no? Dice conectado. Entonces ya estoy conectado con la base de datos. Y puedo insertar justamente esto, ¿no? En la tabla estudiantes esos valores. Y dice insertado. Aparentemente ya está. Podemos verificar aquí en nuestra base de datos. Podemos entrar otra vez a la tabla. Y ahí está, ¿no? Ese registro QWAS45. ¿No? Al insertar y se agrega, ¿no? Justamente estos valores de aquí. Y eso es todo lo que necesitamos para insertar un nuevo registro. Ahora podemos hacer el mismo caso que la tabla. Al insertar, en realidad colocar, por ejemplo, algo así, ¿no? Le pondremos nombre. Colocaremos otro que diga apellido. Y uno más que diga CI. Y esta, ¿no? Son esos tres datos que necesito. Y podría colocar una caja de texto para cada uno de esas columnas que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, este que sea el txt nombre. El txt apellido. Y el txt CI. ¿No? Y lo que podríamos hacer es que inserte, pero utilizando estas cajas de texto. Probaremos con el nombre. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Uy, es más, no es ahí, ¿no? Aquí. Podríamos crearnos una variable que diga, a ver si hemos utilizado alguno por ahí. Creo que no hay. Que sea un string nombre también le pondremos. Y que sea el txt nombre y get text, ¿no? Uy. Este de aquí.
y está, ¿no? Entonces lo que tiene esa caja de texto lo almacenamos en esta variable y esa variable lo podemos colocar aquí. Si lo dejo así es un valor fijo, ¿no? Cada vez que presione el botón va a ser fijo estos valores, no me conviene. Entonces lo cambiaré con una variable. Entonces en vez de colocar esto, y hemos visto, ¿no? Le colocamos comilla, comilla, más, y el nombre de la variable. Y ya está, así quedaría, ¿no? Y lo mismo tendríamos que hacer para el apellido, para el carnet y todo eso. Hasta ahí probaremos qué tal está, si funciona o no. Nos conectamos, todo está bien. Ahora vamos a insertar y le pondremos un nombre, por ejemplo ZXC, y insertamos y verificaremos aquí y ahí está, ¿no? ZXC. Entonces podríamos agregar más, ¿no? Una A, insertamos una B, una C y una D y verificamos si está funcionando. No, y ahí está, A, B, C, D. El apellido y el CI se está repitiendo, ¿no? AS, 45, 45. Eso porque en el código eso es fijo, ¿no? Se queda AS y 45. Entonces estos otros valores también podríamos utilizar alguna variable, ¿no? Por ejemplo, estas otras, que desde aquí puede introducir el apellido y el carnet. Entonces hasta ahí ya tenemos solucionado. De esa forma podemos ir agregando nuevos registros. ¿Qué más le podemos hacer? Bueno, esta parte ya está. Esto de insertar. Lo único que necesito son esas tres líneas, ¿no? El statement. Creamos su objeto y ejecutamos consultas SQL dentro de comillas. Y si alguno de los datos necesito utilizar una variable, le agrego comillas, le agrego el signo más y ahí adentro colocamos el nombre de la variable. Y con eso tenemos solucionado. Lo mismo va a ser para eliminar, es el mismo procedimiento, todo queda igual. La diferencia va a estar en este SQL. Entonces ahora haremos este de eliminar. Esto lo cerramos y haremos otro por aquí. Y nuestro botón para eliminar. Y ya está, ¿no? Presionamos y que elimine algún registro. Y para eso igual repasaremos un poco por aquí. ¿Cómo es que se hacía para eliminar alguno de estos registros? Entonces, para eliminar lo que necesitamos es alguna condición. Necesitamos saber a quién de todos estos lo vamos a eliminar. Por ejemplo, podríamos decir al que tiene nombre igual a, no sé, igual a C. Todos los que tienen nombre igual a C, que lo elimine. Por ejemplo, sería este. O podría colocar el CI. Eliminar a todos los que tienen CI igual a 45. Se van a eliminar todos estos de aquí. Y si le pongo a los que tienen CI mayor a 1, por ejemplo, el CI mayor a 1
toditos estos de aquí se van a eliminar, ¿no? Entonces, esa condicional para eliminar hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podría necesitar eliminar este registro. Y si le digo al que tiene 45, me lo va a eliminar a todos estos de aquí, ¿no? Entonces, esos detallitos hay que ir revisando. No, en realidad es más la condicional, ¿no? ¿A quién realmente quiero eliminar? Entonces probaremos eso. Intentaremos eliminar a este de aquí, al que tiene nombre igual a C. SQL nos vamos a eliminar. Y aquí nos dice, ¿no? Eliminar de la tabla estudiantes. De esa tabla que tenemos, ¿a quién va a eliminar? Esta es nuestra condición, ¿no? Entonces podemos colocarle una condicional ahí. Por ejemplo, en vez de 0 le pondremos si es que la columna nombre. Si esa columna nombre tiene algún registro, probaremos así, si es alguna C. Si alguien tiene una C en el nombre, ahí está mi condicional, lo va a eliminar. O si quieren desde este otro lado, eliminar de la tabla estudiantes y mi condicional, todos los que tienen en la columna nombre igual a C. No, eso es lo que va a hacer. Y si está bien, debería funcionar. Probaremos aquí con la simulación. Y justo, ¿no? Me dice una pequeña simulación. Si ejecuto esta consulta SQL y me dice aquí una fila es el que se va a modificar, o en este caso es el que se va a borrar. Entonces probaremos. Y me dice, ¿realmente quieres eliminar? Sí. Y ya está, ¿no? Y es más, nos copiaremos esto. Y verificaremos. Me dice, una fila afectada se ha borrado de la tabla estudiantes el que tenía en la columna nombre C. O si quieren, en la columna nombre ya no debería haber algún registro que tenga C. Revisamos y justo el que tenía nombre C ya no está, ¿no? Entonces esa era la forma de ir eliminando. Probaremos eso ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, en este botón eliminar. Y lo que vamos a hacer es ejecutar esta consulta SQL, ¿no? Y como el C ya está eliminado, vamos a probar con el D, ¿no? Y eliminaremos el que tiene nombre D. Bueno, todos los que tienen nombre D, ¿no? Y para ejecutar esta consulta es el mismo que estos. Necesito crear el objeto st o nuestro statement y ejecutar la consulta, ¿no? Quedaría así. Y dentro de las comillas es donde vamos a colocar esta consulta. ¿Qué más necesitamos? Agregar try y catch. Y esta, al presionar este botón, debería eliminar todos los que tienen nombre igual a D. A ver, hasta ahí. Probaremos si funciona. Ahí es más, antes de probar, le agregaremos este mensaje más.
aquí abajo, que diga eliminado. Nos conectamos, podríamos insertar, ahora vamos a eliminar. Presionamos, dice eliminado, todos los que tienen nombre igual a D ya no deberían estar. Y ahí está, ya no hay los que tienen nombre igual a D. Entonces de esa forma podemos ir eliminando. Ahora el mismo caso que el anterior. No, esto es fijo, esto de aquí. Entonces podríamos cambiarle, ¿no? Colocarle igual alguna variable. A ver qué podemos hacer. Haremos con apellido. De aquí para no demorar mucho. Esto lo dejaré así. Eliminaremos de acuerdo al apellido. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Una variable de tipo string que se llame apellido y que va a ser igual al txt apellido punto de aquí, getText. Y esta variable utilizaremos aquí, en vez de que sea el registro de, que sea la variable apellido. Comilla y comilla, más y más, y apellido. Y ya está. Probaremos, eliminaremos al que apellida AS. Deberían eliminarse todos estos de aquí. Nos conectamos, eliminar de acuerdo al apellido. Le pondremos AS. Y eliminar. Aparentemente ha funcionado, eliminar. Actualizaremos esto. Ajá. Y no se ha borrado. En realidad no hemos eliminado el apellido. Hemos puesto el nombre, todos los que tenían AS en el nombre, ¿no? Y eso es lo que estaba buscando. No, aquí dice nombre. Si en la columna nombre alguien tiene ese valor. En nuestro caso ya no es nombre, es apellido. En la columna apellido, si alguien tiene ese texto que vamos a colocar, lo debería eliminar. A ver, otra vez, conectado, apellido, AS, y eliminar. Y otra vez verificamos. Ahora sí, todos los que tenían apellido AS ya no están, ¿no? Entonces, esto estamos comparando, ¿no? En la columna que dice apellido, en esa columna que dice apellido, todos los que tienen esta variable, ¿no? Todos los que tengan el nombre que voy a colocar aquí, de esa columna apellido, lo va a borrar. Eso es lo que hace. ¿No? Entonces, de esa forma podemos ir eliminando. Ahora haremos el siguiente, ¿no? Entonces ya podemos insertar, eliminar. Y como ven, todos son muy similares. Lo que cambia es el SQL. Entonces ya está insertar, está eliminar. Haremos este para actualizar. Esto de actualizar, bueno, o modificar si quieren, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Agregaremos más registros. Le pondremos otra vez una A, una B y 1. CD2.
Ya está, ¿no? A ver, verificaremos aquí. A, B, C, D. Agregaremos unos cuantos más. E, F, 4 le pondremos. G, H, 5. Y ya está, ¿no? Tenemos algunos registros. Ahora probaremos este de aquí. Este que dice actualizar o modificar. Eso equivale a que necesito editar, modificar alguno de estos registros, ¿no? No sé, de repente C, ¿no? Este registro que es CD2, de repente me he equivocado. No era CD2, era CD4, por ejemplo. O este de aquí. No era EF4, era XF4, por ejemplo. Necesito modificar esto. El registro está mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer esas modificaciones, vamos a ir al SQL. Y este de aquí, que dice Update. Ese es el que me va a ayudar a modificar. ¿No? Ahora, para actualizar cómo funciona nuestra consulta SQL. Lo que aquí dice es actualizar justamente la tabla estudiantes. Entonces esa tabla lo va a actualizar. Ahora necesito saber qué datos o cuáles son los nuevos datos. Y eso lo defino con set. Después de set voy a colocar los nuevos valores que necesito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la columna nombre puedo colocarle un nuevo valor, ¿no? Mi nuevo valor que sea, y es más, esto es así. Por ejemplo, QWERTY, por ejemplo, el nombre. El apellido. El nuevo valor puedo colocarle de repente ASDFG. Y el CI, el nuevo valor que sea 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No, eso es lo que dice. Set es los nuevos valores que le voy a colocar. Y where es la condicional. ¿A quién le voy a cambiar sus valores? No, entonces eso tengo que verificar esta condicional. Regresaremos. ¿A quién de estos le voy a cambiar? No, probaremos con el CI. Al que tiene CI igual a 4. A este le cambiaremos los datos. Probaremos. Al que tiene CI 4 le vamos a colocar nombre QWERTY. El apellido le vamos a colocar ASDFG. Y el CI le vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. A este registro. Otra vez. Le vamos a colocar el nombre, el apellido, el CI y la condicional. Y es más, me voy a copiar esto para acelerar. Mi condición a todos los que tienen CI igual a 4. En la columna nombre le vamos a colocar QWERTY. En la columna apellido ASDFG y en la columna CI 1, 2, 3, 4, 5. Veremos si va a funcionar. Y sí, me dice, ¿no? Hay una fila que ha encontrado. Probaremos. Y verificaremos, ¿no? Y aquí está. El que tenía CI igual a 4, le hemos modificado todo, ¿no?
Le hemos cambiado su nombre, su apellido, su CI. No, podemos hacer eso. O si quieren, solo modificar una parte nomás, ¿no? Solo el nombre. El CI no quiero cambiar, tampoco el apellido. Lo puedo dejar el nombre nomás, ¿no? Actualizar en la tabla estudiantes. ¿Y qué voy a actualizar? El nombre. ¿Qué nombre le voy a colocar? Este nombre. ¿A quién? A todos los que tienen CI igual a 5 le pondremos. Todos los que tienen CI igual a 5, eso dice esta condicional. En la columna nombre les va a colocar este nombre en esta tabla estudiantes. Probaremos. Nos copiaremos esto y verificaremos. Y aquí está, ¿no? El que tenía CI igual a 5, en la columna nombre le coloca este nombre. No, eso es lo que está haciendo. Entonces, eso mismo tenemos que hacer aquí. Entonces, para hacer eso, igual vamos a ir agregando. Esto lo pondremos por aquí. Otro botón. Y este que se llame modificar. Y aquí necesitamos ejecutar este SQL. ¿No? En nuestro caso modificaremos al que tiene 1, CI igual a 1. Entonces esto tendría que ser CI igual a 1. Pero así directo ya hemos visto, no puedo ejecutar el SQL. Necesito crear nuestro objeto ST. Y necesitamos ejecutar la consulta SQL. Y así queda, ¿no? Esas 3 líneas es todo lo que necesito. Y dentro de estas comillas necesitamos colocar nuestra consulta SQL. Y aquí necesitamos colocar el bloque try catch. Y ya está. Debería modificar al que tiene carnet, al que tiene CI igual a 1, el nombre debería colocarle QWERTY a este de aquí, ¿no? A este registro. Este nombre que tenía A debería cambiarlo a un QWERTY. Si está bien, debería funcionar. Y es más, otra vez colocaremos el mismo mensaje. En el JLabel 1, es este JLabel 1, le colocaremos un mensaje que diga modificado. Probaremos, nos conectamos, está bien, y modificaremos. Y dice modificado, hay que verificar. Entramos aquí, este nombre debería cambiarse. Y ya está. El que tenía carnet, o bueno, el que tiene CI igual a 1, el nombre le cambiamos. Entonces de esa forma podemos ir ajustando con ya desde un botón, ¿no? Y es más, en este caso también podríamos hacer con una caja de texto, ¿no? A todos los que tienen CI introducimos ese CI y le podemos colocar
algún otro nombre, ¿no? O colocar todas las cajas de texto que necesite. Eso ya depende de acuerdo a nuestro programa, ¿no? Entonces podemos ir utilizando también variables, como en los anteriores casos. ¿No? Aquí también podría utilizar variables, incluso dos variables, ¿no? Uno para el nombre, aquí, y otro para el CI. O si quieren, uno para la condicional y otro para el nuevo valor. ¿No? Podríamos colocar dos cajas de texto. Algo así podría quedar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Etiqueta. Aquí, si quieren, le podemos colocar nuevo nombre. ¿Y dónde estás? Una caja de texto. TXT nuevo nombre. Y ya está, ¿no? Podríamos colocar la condicional el carnet y colocar un nuevo nombre, todo con cajas de texto, y aquí ya necesitaríamos pura variables, ¿no? Entonces podríamos hacer eso también. A ver, probaremos eso más. ¿Cómo podríamos hacer? Entonces tendría que colocarme mis dos variables, ¿no? String, y a ver, veremos si funciona. Algo hay por aquí. Una variable que sea nuevo nombre, y va a ser igual al txt nuevo nombre y getText, ¿no? Y en vez del nuevo nombre que va a tener, comillas, signo más y la variable, y ya está, ¿no? Ahora para el CI también haremos algo similar y veremos si nos acepta con string. String, le pondremos CI, txt CI y getText. Y ya está. Ya tengo el CI, y en vez de este valorcito, comillas, más y CI. Así quedaría, ¿no? Y podemos probar. Y a ver, veremos. Al que tiene CI igual a 2, le pondremos de nombre X. CI, si el CI es igual a 2, su nuevo nombre que sea X. Pero antes de modificar necesito conectarme. Y ya está conectado a CI2, nuevo nombre X, y modificamos. Y verificamos si se ha modificado. Aquí está, CI, el que tenía 2, su nuevo nombre es X. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Al que tenía CI igual a 5, el nuevo nombre que sea Y, por ejemplo. Y actualizamos. Aquí está. El que tenía CI igual a 5, su nuevo nombre ahora es Y. Entonces de esa forma podemos modificar también. Entonces ya tenemos muchas de las herramientas ya resueltas, ¿no? Ya podemos insertar, podemos modificar, podemos eliminar. Nos faltaría este select, ¿no? Y vamos a regresar por aquí. Esto, ¿no? Ya está actualizado
Ya está eliminado, ya está insertado. Nos falta el último. Y este es un poco más complicado. Bueno, no tanto complicado, un poco más largo. Entonces ahora vamos a hacer este. ¿Y a qué hace referencia esa consulta? Entonces haremos otra vez una prueba desde aquí. Y probaremos con este. Esa consulta SQL, este que es select, nos ayuda a mostrar información. Para eso nos sirve, ¿no? Los anteriores, bueno, este, por ejemplo, nos ayuda a insertar un nuevo registro. Update es para modificar algún registro. Delete para eliminar. Y select para mostrar. Y probaremos este, ¿no? Dice seleccionar. Este asterisco ya lo hemos visto, vamos a repetir. Esto dice seleccionar todas las columnas de la tabla estudiantes. Y condicional 1, ¿no? En realidad es sin condicional, entonces equivale a mostrar todo lo que tiene la tabla estudiantes. Y podemos probar. Y como resultado tengo todo esto de aquí. Me muestra todas las columnas y todos los registros que tiene. No, podemos modificar, hacer este otro select. Por ejemplo, dice seleccionar nombre, apellido, CI de la tabla estudiantes sin condicional. Va a ser el mismo resultado que este. Select asterisco dice seleccionar todas las columnas. Y este select, aquí estoy seleccionando las columnas que yo quiero. Nombre, apellido y CI. Bueno, puedo seleccionar también todo. O solo el nombre. Probaremos así. Seleccionar solo la columna nombre de la tabla estudiantes. Condicional 1. Eso equivale a todos los registros. Probaremos. Y aquí está. Solo como resultado tenemos de esa consulta SQL, de esta consulta, solo selecciona la columna nombre. Y aquí está, solo hay la columna nombre de la tabla estudiantes. Esto es de la tabla estudiantes, está bien. Y condicional 1 equivale a todos los registros que tiene, ¿no? Y selecciona todo. Entonces este select justo me sirve para mostrar resultados. La tabla sigue intacto, no se ha modificado, no le ha pasado nada. Simplemente estoy sacando información para mostrar, nada más. Podríamos seleccionar nombre y apellido, igual todos los registros. Y aquí está, solo nombre, solo apellido y todos los registros. O podemos hacer con condicionales también. Todos los que tienen CI igual a 2, por ejemplo. No, seleccionar nombre y apellido o solo nombre y CI. Seleccionar nombre, CI, tabla estudiantes y mi condicional. Si CI es igual a 5, por ejemplo. Y probaremos. Y aquí está. Como resultado, nombre y CI, lo que le he pedido que seleccione. Selecciona solo la columna nombre y CI de la tabla estudiantes. Y le digo la condicional. Todos los que tienen CI igual a 5. Y solo hay un registro, solo eso tengo como resultado. Para eso es este select. Ahora, para nuestras pruebas haremos este, el más simple. Seleccionaremos todos los registros. Que me muestre todos los registros, todas las columnas. Entonces, este mismo efecto necesito en nuestras ventanas, en Java. Al apretar un botón que me muestre todo esto. O si quieren que se ejecute esto de aquí. Regresamos por aquí.
y colocaremos donde estás un botón y le pondremos mostrar resultados. Y dentro de ese botón necesito ejecutar este SQL, ¿no? Los mismos pasos que los anteriores, pero en este caso es un poco diferente. No es bueno, es un poco similar, no es igual a estos, ¿no? Necesitaba 3 líneas y se ejecutaba. Este es un poco más, bueno, necesita unas cuantas líneas más de código, ¿no? No es suficiente esto. Y vamos a ir viendo eso desde aquí. Y esto es lo que necesitamos, todo este código. Ahora, a ver, veremos, nos alcanza el tiempo. ¿Cómo hacemos? Ya, haremos aquí. A ver, tenemos información. Esto nos falta por aquí. Y esto también. A ver, ahora sí debería estar. A ver, para no enredarnos, lo primero que tenemos es nuestra base de datos. Nuestra base de datos que está en MySQL, ¿no? En esa base de datos lo que hemos hecho, colocar el nombre, tenemos el apellido y tenemos el CI. Y hemos agregado diferentes registros, no sé, un A, B, 1 por ejemplo, C, D, 2, E, F, 3, ¿no? Algo así está nuestra base de datos. Nuestra base de datos que se llama, a ver, repasaremos eso, que se llama nuestra base de datos, podemos ver desde aquí. La base de datos se llama paralelo C, o podemos ver desde aquí también. La base de datos paralelo C, la tabla estudiantes. Entonces esa base de datos se llama, lo pondremos así, paralelo C, y la tabla se llama estudiantes. Y está algo así, ¿no? Tiene la forma de una tabla y queda así. Así está nuestra base de datos. Y cambiaremos eso por un lado, ¿no? Ahí está nuestro registro, todo está almacenado ahí, todo está guardado. Ahora lo que estamos haciendo es una consulta. Una consulta SQL. En este caso queremos el select. Select, le hemos puesto asterisco, le hemos puesto from, estudiantes. Y la condicional 1, ¿no? Así está el SQL. Este de aquí, ¿no? Select, asterisco, from, estudiantes, where 1. Y como resultado, ¿qué es lo que obtenemos? Como resultado, dice una tabla, nos crea una tabla. Bueno, solo para mostrar, ¿no? Es como una tabla virtual, lo llamaremos una tabla temporal. A, B, C, F,
B de F o 1, 2, 3. Entonces esto es lo que crea temporalmente. O si quieren, temporalmente extrae información de esta tabla. Esta es mi base de datos. De aquí lo que hace es sacar información de acuerdo a esta consulta. Dice seleccionar de esta tabla todos los registros. Entonces todo lo que tiene aquí temporalmente me muestra, ¿no? Eso es lo que hace esa consulta SQL. Ahora este mismo efecto necesito, lo moveremos por aquí, y lo haremos por aquí. Es más, lo haremos así. Que sea nuestra ventana en Java, ¿no? Y por aquí le hemos puesto un botón que dice mostrar, si no me equivoco. No, nuestro botón. Ahora lo que yo necesito es mostrar aquí este resultado. Aquí necesito ver. Y vamos a utilizar una tabla para mostrar el resultado. ¿No? Y aquí que sea el nombre, el apellido, el CI y aquí los registros, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora hay algunos pasos que vamos a necesitar. De esta base de datos, al ejecutar esta consulta, lo que voy a generar es un resultado. Me va a extraer información de aquí y temporalmente lo va a guardar en algún lugar, la información que yo necesito. Ahora esa información que tengo, gracias a este select, necesito transferir o pasar esa información a una tabla para que sea visible, para que yo lo pueda ver en un formulario. Eso es lo que necesitamos hacer. De esta mi base de datos, con una consulta SQL, con el select, seleccionar información que quiero mostrar, temporalmente se almacena en algún lugar, y eso, bueno, como no lo puedo ver, tengo que ver alguna forma de copiar esta información a una tabla y que se pueda ver en un formulario, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, para hacer eso, vamos a regresar por aquí. Vamos a utilizar justamente una tabla. Vamos a regresar por aquí y por aquí. Vamos a utilizar, ¿dónde estás? Tabla, este de aquí. Al presionar mostrar, que se muestre el resultado en esta tabla, esa consulta. Entonces eso es lo que vamos a hacer y para eso vamos a utilizar esta tabla. Ahora algunos pasos, ¿no? Directamente, ¿dónde estás? Directamente desde mi base de datos o desde el select, de forma directa, no lo puedo mandar la información a la tabla. Si quieren, para acordarnos, que sea el JTable1. No puedo mandar de forma directa. Necesito antes guardar en alguna variable la información y pasar, ¿no? Y al final recién que se guarde aquí. Para nuestro caso, lo que vamos a utilizar, en vez de utilizar la tabla 1, haremos algo un poco fácil, ¿no? Esta primera línea lo que hace es crearnos un objeto que se llame, por ejemplo, modelo.
y ese modelo está relacionado a esta tabla. Para que sea más entendible, lo que estaríamos haciendo es como un cambio de variable. En vez de utilizar JTable1, vamos a utilizar modelo. ¿No? Así sería más fácil de entender, ¿no? En vez de en todo este código utilizar JTable1 y demás cosas, en vez de utilizar este nombre, vamos a utilizar modelo. Entonces todo lo que haga modelo se va a reflejar en JTable1, ¿no? Como si fuese un cambio de variable, ¿no? Si en modelo agrego un nuevo registro, ese registro se va a ver en la tabla 1. Lo veremos de esa forma, ¿no? Entonces eso voy a hacer aquí inicialmente, crearme una variable que se llame modelo. Y todo lo que le pase a modelo le va a pasar a JTable1, ¿no? Entonces todo esto en realidad le voy a pasar a modelo. En realidad le voy a pasar a modelo y modelo le va a pasar a JTable. Algo así quedaría, ¿no? Directamente no voy a hacer. Voy a pasar por modelo y de modelo recién a JTable. Y justo eso estamos haciendo aquí. Todo lo que le pase a modelo le va a pasar a JTable1. ¿Qué más necesitamos? Este otro de aquí. Entonces, como todo voy a utilizar modelo, y aquí justamente empiezo ya, ¿no? A ese modelo le digo que le quite todo lo que tiene. Lo dejo en blanco, ¿no? Eso va a ser mis primeros pasos. Entonces haremos hasta ahí. ¿Dónde estás? Aquí. Haremos esta línea. Es JTable1 y getModel. Y es más, necesito esto de aquí. Y ya está, ¿no? Entonces todo lo que pase, todo lo que yo le haga a modelo se va a reflejar en JTable1. Y aquí tengo algunos errores, no necesito importar. ¿Qué más? Hasta ahí ya está. Ahora la siguiente línea. Ese modelo lo vamos a dejar en blanco. Dice ¿y qué más? Remover todos los elementos. Y ya está. Entonces ese modelito se queda en blanco, no tiene nada. Para eso sirve esas dos líneas. Ahora sí, lo que nos interesa, el SQL. Seguimos con el statement st. Estos dos líneas de aquí. Lo que hemos utilizado en los anteriores. Seguimos con el o creando nuestro objeto st y create statement, ¿no? Y lo que hemos hecho en los anteriores era este de aquí. Lo vamos a copiar. En los anteriores casos hemos hecho esto. Execute update y aquí adentro le hemos puesto el SQL. En este caso es un poco diferente. No es el execute update el que necesito. Esto no vamos a necesitar. Y va a haber una pequeña diferencia. Vamos a utilizar este otro de aquí, el execute query.
No es el execute update. Execute query es este otro. Y hay un poco de diferencia. En el anterior era el execute update y estaba el SQL. Aquí va a ser el execute query y aquí adentro va a estar nuestra consulta SQL. La diferencia entre el update y el query es que justamente aquí la palabra, ¿no? Dice update, lo que hace es, o nos dice que esa tabla va a sufrir algún cambio, algo le va a pasar a la tabla, eso dice aquí. Por ejemplo, cuando actualizo, cuando hago una modificación, esa tabla se modifica, ¿no? Algo le pasa, algún registro cambia de valor, y justamente es eso, algo le pasa a la tabla. Lo mismo pasaba con eliminar, algo le pasaba a esa tabla y justamente perdía algún registro. Por eso es execute update. Lo mismo para insertar, tenía un nuevo registro, entonces se actualizaba o se modificaba esa tabla. En este otro caso ya no es execute update, porque esa tabla no se modifica, no se cambia ningún valor. Aquí lo único que hago es mostrar temporalmente algún resultado. Por eso es un poco diferente entre utilizar update y query, ¿no? Entonces aquí solo dice voy a mostrar información de forma temporal, pero la tabla no se va a modificar, no le va a pasar nada a la tabla. Esa es la diferencia. Ahora, este igual no es tan similar. Como aquí recupero información, ¿y qué tipo de información voy a recuperar aquí? Regresaremos aquí. Y justo cuando hago esa consulta, la información que recupero tiene este formato. Es como si fuese una matriz, ¿no? Tiene el formato de una matriz. Tiene nombre, apellido y estos valores, ¿no? Entonces, se parece mucho, lo marcaremos, como si fuese una matriz. Entonces, si es como una matriz y es un resultado, tengo que almacenar esto en algún lugar. En algún lugar tengo que guardar esta información, que tiene la forma de una matriz. Entonces, así directo no puedo ejecutar. Necesito guardar ese resultado en algún lugar. Y eso es lo que hacemos aquí. Vamos a utilizar un result set rs. Y así va a quedar. Entonces esta consulta, bueno, o esa tabla que me genera, que se parece a una matriz, lo vamos a guardar en esta variable de tipo result set. Y aquí veremos el error. No nos pide crear la clase, bueno, no nos da mucha ayuda. Lo que aquí necesitamos es importar nuestras clases de la librería, ¿no? Por eso me está marcando en rojo. Ahorita lo vamos a solucionar. ¿Qué más necesito? Eso es todo, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ese resultado, este resultado de la consulta, que parece una matriz, lo estamos guardando. Si quieren, aquí lo pondremos. Toda esta información lo estamos guardando en esa variable rs. Ahí está guardado toda esta información. Y esa información recién tengo que enviarle a modelo, y modelo recién le va a pasar la información a la tabla. Esos son los pasos. A ver, primero este result set. Necesitamos importar, y aquí si no me equivoco es este de aquí. Como les decía, a un inicio, esa librería
como estamos utilizando si no me equivoco, la última versión, en la ayuda, aquí cuando pedimos ayuda, a veces no nos da toda la información. En este caso lo que nos pide, o lo que tenemos que agregar, es la librería. Esa librería necesitamos agregar esa clase. La clase ResultSet que está en la librería, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Como les decía, como es si no me equivoco, la última versión de la librería, todavía todavía no está corregido las ayudas, ¿no? Y aquí el error ya desaparece. Entonces eso tendríamos que ir mejorando, ¿no? Ya está. Ya tengo mi variable rs de tipo ResultSet que almacena todo mi resultado, toda esa tabla que parece una matriz. Y hemos llegado a este punto. Toda esa información está en esta variable. De esta variable hay que pasar a modelo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para hacer eso necesitamos esto de aquí. Para que se entienda, necesito... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo haremos aquí. De rs necesito pasar a modelo. Ese es mi objetivo, ¿no? Y lo que le pasa a modelo le va a pasar a JTable. Entonces, algunos pasos previos todavía, no es tan directo. Como ya tengo mi rs, en este caso lo que necesito es hacer un cambio. De este rs necesito pasarle a un vector. De rs a un vector, y del vector recién a modelo, y de modelo recién a tabla. Esos son los pasos, ¿no? Cada vez lo estamos haciendo más a detalle. ¿Y cómo es que vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer de este rs que tiene toda esta información, vamos a agarrar fila por fila. La primera fila, si quieren el primer paso, el segundo paso, vamos a agarrar la segunda, la tercera. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer eso, de este rs lo que vamos a agarrar es esa primera fila. Agarrar la primera fila que tiene A, B1. Y esa primera fila vamos a pasar a un vector. Y el vector tiene el mismo formato, ¿no? Y lo vamos a pasarle esto, ¿no? Esto que se venga aquí, y ahí, y ahí. Y del vector recién a modelo. Esto es lo que necesitamos hacer. De nuestro ResultSet o de nuestro rs, vamos a agarrar la primera fila, y de esa fila lo copiamos a un vector, del vector a modelo y de modelo a la tabla. Cuando termine esto, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a agarrar la siguiente fila. Vamos a agarrar CD2. Agarramos la siguiente y pasamos al vector. CD2. Y esto pasamos a modelo y modelo a tabla. Esos son los pasos que necesitamos hacer. Y eso lo hacemos aquí. Este primer while rs.next. Haremos por aquí. rs.next, este de aquí. Este while rs.next lo que va a hacer es agarrar la primera fila. Y como es un ciclo while y dice rs.next, dice el siguiente, y cada vez va a agarrar la siguiente fila hasta que ya no tenga más registros.
Entonces eso es lo que hace este rs.next. Ahora adentro, ¿qué le vamos a colocar? Nos vamos a crear nuestro vector, que se va a llamar el vector fila de tipo objeto. Entonces haremos algo similar. No, va a ser de tipo objeto. Un vector de tipo objeto que se llame fila. Ahí aquí. Y le vamos a colocar el tamaño de ese vector. En este caso le vamos a colocar 3, porque, a ver, ¿dónde estamos? Son justo 3, ¿no? 1, 2, 3 espacios. O si quieren, 3 columnas. Y eso es lo que le vamos a colocar. Ya está declarado nuestro vector. ¿Qué más nos falta? Pasar la información. Del rs necesitamos pasar al vector. Para eso vamos a utilizar un for. Y para hacerlo muy similar, una variable i y menor, ¿dónde estás? Y más. Ya está. Este for, ¿para qué me va a servir? Lo que voy a hacer es, o lo que hacemos aquí, a ver, completaremos este más. A fila, en la posición i, vamos a colocar del rs y esa i más 1. Y haremos esto. Este for, ¿qué es lo que hace? Lo que dice es del rs lo que tiene en la posición i más 1. ¿Y por qué es i más 1? Bueno, ese detallito más le pondremos. Este rs, este es el registro rs. Esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3. Este es el 1, el 2, el 3. Ese es nuestro result set o el rs. Sus posiciones están así. El primer registro es la posición 1, 2, 3. Pero en los vectores sabemos que empieza en la posición 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Entonces lo que necesitamos hacer es del rs de la posición 1 pasarle al vector a la posición 0. Del rs en la posición 2 pasarle al vector la posición 1. ¿No? Y justamente eso estamos haciendo aquí. El rs, recuperamos la información. El que está en el i0, dice, ¿no? En el 0 más 1 de la posición 1, de este 1, pasarle al vector en la posición 0. Pasarle al vector a la posición 0. Y este for voy a repetir 3 veces. Justamente, la primera vez paso la letra A, la segunda B y la tercera el CI, ¿no? El 1. Entonces ese mi for repito 3 veces, 1, 2, 3, y en esas 3 veces a ese mi vector ya va a tener toda la información que tenía rs en su primera fila. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo aquí. De esa primera fila del rs recuperamos toda su información y le pasamos al vector. Después de pasar al vector, lo que necesitamos es justo a este modelo agregarle
ese vector. Entonces, ¿cómo quedaría? Y quedaría así. Como en este vector, bueno, ya estoy aquí, ¿no? Del rs, todo ya lo he pasado al vector con ese for. Ya tengo todo en el vector. Ahora lo que hago es ese vector que se llama fila. Agrego toda esa información a la tabla, bueno, no a modelo, ¿no? A nuestra tabla modelo que se llama modelo. Entonces toda esta información le paso a modelo y modelo directamente le va a pasar a la tabla y voy a poder ver. No, ese es el procedimiento. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Ahora en nuestro caso hay que corregir estos errores. Y me conviene utilizar el try catch para todo el bloque. Y ya está. Y los errores desaparecen. Lo que automáticamente se ha agregado es este catch de aquí y este try de aquí. Y mi código estaba por aquí. Para ese cambio de variable, si quieren, en vez de jtable1, colocar modelo, nuestro statement y ejecutamos la consulta. Como el resultado es una tabla, almacenamos en una variable rs que es de tipo resultSet. Y en este rs está toda la información y lo que hacemos es fila por fila recuperar la información y almacenar en un vector. Y lo que tiene ese vector lo copiamos a la tabla modelo. ¿No? Y con eso terminamos. A ver, hasta ahí, si todo anda bien, debería funcionar. Probaremos. Nos conectamos y presionamos mostrar. Veremos si funciona. Y aquí está. Nos muestra toda la información que tiene esa tabla. Ejecuta esto. Seleccionar todas las columnas, la primera, la segunda y la tercera de la tabla estudiantes y condicional todos los registros. Y ahí está, muestra todo, ¿no? ¿Y cómo podemos ir probando? Por ejemplo, insertaremos un nuevo registro. Un nuevo registro que se llame www. Insertamos, dice insertado, y verificaremos. Y aquí está ese registro, ¿no? Entonces ya no necesito verificar aquí. Tabla estudiantes y ahí también está, ¿no? Ese registro que hemos agregado. Entonces ya todas las operaciones ya lo puedo hacer desde esta ventana. Puedo insertar otro registro, un registro A. Lo insertamos y mostramos. Ahí está esa A. Una B, insertamos una C, una D y mostramos, ¿no? Y se va agregando todos esos registros. Podemos eliminar de acuerdo al apellido, ¿no? El que tiene apellido H, lo eliminaremos. Veremos si funciona. Eliminar, dice eliminado, y este registro debería desaparecer. No, y ya no está ese registro. Podríamos modificar. CI, todos estos que tienen 45, le pondremos un nuevo nombre, que sea XYZ. Modificar, dice modificado, y mostramos. Y ya está. Todos los que tenían 45
su nuevo nombre es X, Y, Z. ¿No? Entonces, ahora sí, todas esas operaciones esenciales con base de datos ya lo podemos hacer desde una ventana, ¿no? Podemos mostrar resultados, insertar, eliminar, modificar. Ya podemos hacer todo. Ya no necesito del PHP MyAdmin. No, ya no necesito utilizar esto. Esto ya lo podemos cerrar. Todo lo puedo hacer desde aquí. ¿No? Entonces, como esto ya está solucionado, bueno, aquí ya falta simplemente el diseño de la ventana. Colocarle fondo, cambiarle de color, ordenar mejor estos botones, los nombres, los mensajes. A esta tabla colocarle los títulos, aquí que diga nombre, aquí que diga apellido, aquí que diga CI. Ya eso es más parte del diseño, ¿no? Ordenar lo que sea más atractivo esta ventana. Pero hasta aquí ya podemos manejar toda la base de datos. Entonces, como ya podemos manejar la base de datos, podemos hacer todas estas operaciones. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Regresaremos aquí. El siguiente paso, todavía tenemos unos cuantos minutos. El siguiente paso, ¿qué es? A ver, ¿dónde estamos? ¿Hasta dónde hemos llegado? Lo que hemos hecho es esto. Tenemos nuestra ventana, nuestro formulario, aquí le hemos puesto botones, le hemos puesto una tabla. No, eso es lo que hemos hecho aquí en Java. Y ese Java, lo que hemos hecho al final es conectarse con nuestra base de datos. Se conecta a la base de datos, ¿no? Nuestra base de datos, esto hemos hecho en MySQL, ¿no? Y en esta base de datos lo que podemos tener son algunas tablas, ¿no? Hemos hecho algunas tablas. Hemos empezado a llenar algunos registros, ¿no? Y lo que hemos hecho es manejar esta base de datos desde Java, con botones, tablas y todo eso. Entonces, como ya podemos hacer eso, nuestro siguiente paso es hacer que esta ventana Java, y es más, le pondremos así, porque la información es de ambos lados, ¿no? Nuestro siguiente paso ahora es agarrar nuestro Arduino. Ahora necesitamos controlar nuestro Arduino desde Java. Va a ser algo muy similar a lo que hemos hecho con MySQL. Desde Java hemos conectado a la base de datos y hemos empezado a manipular esta base de datos. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con Arduino. Necesitamos conectarnos con Arduino y empezar a manipular información. Esto es ahora lo que nos falta. ¿Y eso para qué vamos a hacer? Por ejemplo, este Arduino tiene un sensor. Por ejemplo, un sensor de temperatura. No, este sensor lee, por ejemplo, y es más, de repente le hemos puesto una pantalla. Lo haremos así. De repente hemos hecho una pantalla LCD o un monitor serial y aquí nos marca de repente, no sé,
25 grados centígrados, ¿no? En nuestra pantallita LCD. Ahora lo que vamos a hacer es esa información de temperatura que nos muestre aquí. Aquí colocarle una, no sé, una etiqueta y aquí que diga 25 grados centígrados. Entonces necesito ver aquí este valor que tenía Arduino, ¿no? Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿no? O si quieren desde Arduino ver un valor, o desde aquí colocar un botón, y aquí de repente en un actuador le hemos puesto por ejemplo un LED. Entonces al presionar el botón en Java, el LED que tengo en Arduino que se encienda, ¿no? Si tenía un pequeño LED que se encienda. Entonces de ambos lados, ¿no? Poder controlar Arduino. Puedo ver información o mandarle información. Lo mismo que hemos hecho con MySQL. Podía recuperar la información, mostrarlo aquí, o desde aquí mandarle información a la base de datos. Lo mismo con Arduino, ¿no? Pero para nuestros proyectos y para nuestro último examen, justamente vamos a aplicar esto. La parte del proyecto en Arduino ustedes ya lo tienen. Todo esto ya lo han desarrollado. A esto lo que le tienen que hacer es agregarle una ventana justamente para ver algún valor, por ejemplo temperatura, ver ese valor de aquí, ¿no? Y aparte de ver este valor, lo que vamos a hacer es almacenar esta información, este 25 si quieren, aquí en nuestra base de datos. Entonces la base de datos que se llame temperatura, por ejemplo, y que vaya registrando de acuerdo a la fecha, si quieren la fecha, llene la fecha y la temperatura, 25, luego 30, 40, ¿no? Entonces este es nuestra meta final. Lo que tiene Arduino, por ejemplo alguna variable, y como ejemplo la temperatura, que lo pueda ver en Java y lo pueda guardar en una base de datos y lo pueda ver aquí, ¿no? En una tabla todo el registro. Y es más, para hacerlo más complicado, si quieren avanzar un poco más, en vez de ver en una tabla, y hemos visto en Java, podemos hacer gráficos con el JFreeChart, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer este tipo de gráficas. Entonces, y es más, ya podría aparecer un osciloscopio, ¿no? De toda esta base de datos, toda esa información, pasarlo al JFreeChart y empezar a graficar, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa temperatura en una semana, en una hora, no sé, en un mes, en un año, y ver todo el registro, ¿no? Entonces esa es nuestra meta. Ese proyecto que tenían en Arduino, controlar desde Java y algunas variables de ese Arduino almacenar en una base de datos, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir combinando. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me olvidaba. Ah, esto, ¿no? Por el momento estamos haciendo con Java como el programa principal. Java se va a conectar con Arduino, Java se va a conectar con MySQL, ¿no? Entonces este es nuestro intermediario para ambos casos, ¿no? Y vamos a ver, vamos a tratar de llegar y a ver dónde estamos, así. En vez de Java, cambiarlo a una página web, ¿no? Y en vez de tener una ventana en Java, tener una página web y desde una página web conectarnos a Arduino o conectarnos a la base de datos o hacer esto mismo, ¿no? Combinado.
Entonces vamos a tratar de llegar hasta ahí. ¿Qué más? Las fechas. Vamos a repasar otra vez. El semestre, si no me equivoco, termina en la primera, segunda, en la tercera semana de diciembre, más o menos, ¿no? En realidad aquí ya debería ser todas sus notas en el sistema. Eso equivale a que la presentación de ese último proyecto con base de datos y Arduino y Java deberíamos hacerlos aquí, ¿no? O el 6 o en caso extremo el 8, ¿no? Y tendríamos todavía un par de clases más para completar esta última parte, ¿no? Con Java y Arduino. Entonces las fechas están algo así, ¿no? Podríamos presentar el 6 de diciembre aproximadamente, ¿no? Ya nuestros proyectos. 1, 2, 3, suficiente para avanzar. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dudas que tengan hasta ahí? ¿Todo está claro? Bien, entonces continuaremos la siguiente clase y vamos a hacer Java con Arduino. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente. Gracias.